estaríamos ya pasando a la siguiente fase de nuestro taller y también por ahí saludo, va incorporándose el titular de este Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el ingeniero Jorge Javier Jiménez Alcaraz, ya lo veo por ahí, y pasaría entonces el micrófono al doctor Sergio Alcocer para continuar con la mecánica. Muchísimas gracias y adelante con el taller. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los panelistas que nos han hecho reflexionar sobre los diferentes aspectos para lograr implantar una estrategia en los temas de incremento de la resiliencia y la sustentabilidad. Nos corresponde ahora pasar a los resumen y las conclusiones generales de este taller internacional virtual. En primer momento toma la palabra, bueno, déjenme primero, ya está la presentación. Recordar a todos ustedes, si pasamos la siguiente lámina, cuáles fueron los objetivos de este taller. El primero de los objetivos, la que sigue por favor, fue la de conocer experiencias internacionales sobre el mejoramiento de la seguridad estructural, así como del incremento de la resiliencia y la sustentabilidad, cosa que se logró en el primer día, el 24 de febrero, la siguiente. El segundo objetivo era difundir los resultados y avances de proyectos desarrollados en México, en su mayoría patrocinados por el INIFED, sobre la evaluación posísmica y la rehabilitación de la infraestructura física educativa. Son los temas que vimos el día de ayer. La siguiente, por favor. Y el día de hoy, bueno, pues discutimos cuáles son las actividades por desarrollar de modo que podamos implantar una estrategia nacional en México de incremento de resiliencia y la sustentabilidad de la infraestructura física educativa. Para hacer un resumen rápido, tuvimos la participación de 8 conferencistas invitados de Canadá, Colombia, Estados Unidos, Italia, Perú, Portugal y Taiwán, los otros 8 mexicanos. Conferencias invitadas entonces 16 con 3 mesas redondas, uno en cada uno de los días. Y ya para hablar concretamente de lo que sucedió el 24 de febrero, le pediré al doctor David Muriá haga por favor la reseña. Bien, el primer día contamos con la participación de reconocidos especialistas como conferencistas invitados a este primer taller virtual internacional. El doctor Juan de Taiwán, director del Centro Nacional de Investigación sobre Ingeniería Sísmica, el doctor Dierley de Estados Unidos, profesor de la Universidad de Stanford, la doctora Fonseca de Portugal, especialista y asesora del Banco Mundial, el doctor Pampani de Italia, profesor de la Universidad de Roma, el doctor Zavala de Perú, director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, y la maestra Argüenta de Colombia, consultora internacional. Nos compartieron sus valiosas experiencias sobre diseño e implantación de programas de incremento de la seguridad y resiliencia en infraestructura en Taiwán, Estados Unidos, Kirguistán, Italia, Nueva Zelanda, Perú y Colombia. A partir de sus presentaciones, pues, muy interesantes, conferencias, podemos destacar la relevancia del desarrollo en el análisis integral de la infraestructura escolar con base en aspectos técnicos, económicos y sociales para lograr una adecuada priorización de las acciones. Acerca de los programas de mejoramiento de la infraestructura escolar, debe ser con base en evidencia empírica, datos y análisis sobre peligros que puedan afectar a la infraestructura. Se enfatiza la importancia de involucrar a la comunidad escolar en la toma de decisiones y seguimiento de dichos programas. Los efectos negativos de la autoconstrucción, así como de la falta de conservación y mantenimiento, fue otro punto que se destacó. Las soluciones relativas a la infraestructura escolar deben ser afines a la práctica local. Bien, entonces, como conclusiones, podemos decir que es diseñar e implantar una estrategia nacional
de mejoramiento de escuelas, de alcance integral y de mediano plazo. Estamos hablando de un poco más de 10 años, que incluya atributos de confort, habitabilidad, sustentabilidad, seguridad de los edificios. Priorizar las intervenciones con base en criterios técnicos. Y entre ellos podemos hacer mención, eficiencia de la inversión, pérdidas a largo plazo, tanto económicas como sociales, población objetivo atendida y protegida, atención a las zonas marginadas, incorporar en la estrategia de mejoramiento criterios de obligatoriedad de las disposiciones y uniformizarlas, tecnología, hay algunas ya disponibles, aprovechar de ellas, administración y transparencia, seguimiento adecuado, involucrar a la comunidad escolar y a las autoridades locales y todos los sectores interesados en el diseño y toma de decisiones para la supervisión de esta estrategia de mejoramiento. Dejar la aplicación a los expertos en ingeniería y construcción, creo que es un aspecto que se ha destacado no más el primer día, sino en los otros días, como veremos. Desincentivar a la autoconstrucción de escuelas. Ya vimos sus consecuencias en casos concretos. Lograr que esta estrategia de mejoramiento incluya el universo de edificios escolares en zonas de mayores peligros naturales. Incorporar a los expertos en ciencias sociales y comunicación en el diseño y ejecución de estas estrategias de mejoramiento. Desarrollar manuales y guías unificados del apoyo a la implantación de estas estrategias. Y algunas de ellas ya están hechas, es probable que tengamos que hacer otras. Capacitación en ellos para todas las partes involucradas. Establecer criterios de evaluación por niveles de aplicación y alcance. Impulsar la adopción de tecnologías costo efectivas en términos de beneficios sociales, pérdidas a largo plazo, entre otros. Para la rehabilitación de edificios consistentes con la práctica local. Establecer la rehabilitación incremental con un mecanismo para aprovechar los periodos vacacionales para el mejoramiento de esta infraestructura. Establecer repositorios digitales abiertos con la información de cada plantel, que estén en acceso en todo momento en cualquier lugar del país. Para escuelas privadas, implantar un mecanismo de estímulos fiscales para promover el mejoramiento de escuelas. Y aprovechar los proyectos de investigación y desarrollo para respaldar las estrategias de mejoramiento. Esto sería para el primer día. Dejo la palabra a la maestra Gabriela. Muchísimas gracias. En el segundo día de asistencia tuvimos aportaciones muy importantes del doctor Ildefonso González, del doctor Renato Berrón, del doctor David Muría, del doctor Sergio Alcocer con su equipo del instituto, la maestra Yanela Valencia y Santiago Rodríguez estuvieron también presentándonos. Material importante, fue un día como de información local del país y estuvieron también con nosotros Eduardo Gutiérrez del Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa, el maestro Rafael Navas del Estado de México, Jorge Alcocer en representación del Instituto de Guerrero y el maestro Adolfo Maldonado de Oaxaca. Y en general, bueno, hubo un resumen respecto al proceso de levantamiento de daños, que es muy importante, respecto a la población y a la infraestructura afectada por los sismos del 2017 y que se han desarrollado herramientas como el Sistema Nacional de Información y el Archivo Diagnóstico Nacional. En la Ciudad de México se ha definido un proceso formal para la revisión estructural de la infraestructura física educativa, priorizando algún tema de priorización por zona sísmica. También respecto a la calidad y uniformidad de los datos recabados en el levantamiento, que fue muy pobre, se reconoció esto debido a la falta de una metodología, se han desarrollado herramientas para uniformizar la evaluación de daños y procesos de rehabilitación y las condiciones tan diversas de las diferentes regiones del país y los niveles de capacidad técnica heterogéneos
entorpecen y dificultan la respuesta oportuna ante desastres. También se concluyó que es necesario difundir lineamientos, criterios y metodologías, protocolos estandarizados para un levantamiento cierto y clasificación de daños y una asignación de recursos para reconstrucción. También consolidar, robustecer y modernizar los bancos de información con información estructural, datos de número de ocupantes, su antigüedad y los peligros a través de atlas de riesgos. También mejorar sustancialmente los procesos de supervisión, control de la calidad y ejecución de la construcción a través de mecanismos de control, calidad uniforme y una sanción. Promover el uso de tecnologías para incrementar la resiliencia y sustentabilidad de las comunidades con paneles solares, recolección de agua, instrumentación sísmica y control de la respuesta sísmica. Asimismo, también muy importante, capacitar y certificar a un amplio número de inspectores para daños, realizar una evaluación de las condiciones estructurales de todos los planteles, evaluar diversos esquemas de financiamiento, diseñar programas para proyección nacional que intervengan también las autoridades educativas locales y propiciar autoridades educativas que generen sinergias con asociaciones de peritos y protección civil. Esto sería para el día 2 y pasaríamos al día 3. El día de hoy, por favor. Muchas gracias. El día de hoy tuvimos, y debo decir que hemos tenido una asistencia muy interesante. El primer día tuvimos un máximo de 832 personas. El día de ayer un máximo de 785 y hoy un máximo de 713. En todos los días no hemos disminuido de 700 asistentes, y es que muchas gracias a todos quienes han asistido a este taller. Creo que ha quedado claro el interés que presenta, por supuesto, la infraestructura física educativa. La siguiente, por favor. El día de hoy tuvimos la participación, como sabemos, de los doctores Ayala, Ramírez, Sherstoritov y Ordaz, hablándonos sobre metodologías de diseño por resiliencia, la experiencia del Banco Mundial en general y muy particularmente sobre las posibles intervenciones y asesorías que pueden darse para un país como México. Igualmente conocimos de las experiencias muy estimulantes del Canadá, en donde quedó claro que una con visión, con organización, como decía Mario Ordaz, y liderazgo, se logran cosas muy atractivas. Y la última presentación del propio Mario sobre los aspectos a cubrir en un futuro, especialmente en cuanto a la definición y la toma de decisiones. Entonces, escuchamos el día de hoy la importancia de poder implantar metodologías de diseño por desempeño con objeto de lograr comunidades escolares resilientes y edificios cuya recuperación de la funcionalidad cumpla con lo establecido. Igualmente, el estimular el uso de tecnologías e innovación para la gestión de la información eficiente, la toma de decisiones basadas en conocimiento, la implantación de programas de rehabilitación incremental como opciones que han resultado ser exitosas en otras partes del mundo, con la propia asistencia del Banco Mundial, que ha sido una opción muy apropiada para apuntalar los programas locales. También aprendimos la importancia de la revisión cruzada de expertos, no solamente en el ámbito de diseño, en los ámbitos técnicos, sino también de la formulación de los costos, de manera que la uniformización de este tipo de metodologías permita lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos. También aprendimos la importancia de la priorización de intervenciones mediante análisis costo-beneficio, incorporando los costos de los daños futuros y la importancia a su vez y las oportunidades de la optimización de mecanismos de transferencia de riesgo utilizando herramientas avanzadas. Las conclusiones y recomendaciones, primero que nada, creo que es claro que se requiere tener un campeón del tema que hemos visto en el taller, es decir, de incrementar la seguridad, la resiliencia y la sustentabilidad al más alto nivel en el gobierno. Lo vimos muy claramente en Taiwán, en la primera conferencia de este taller. Lo volvimos de nuevo a reforzar con lo que sucedió en Kirguistán. Más recientemente, hoy el doctor Sherstoritov nos hizo énfasis en el liderazgo que tomó el gobierno de Columbia Británica sobre el tema. Entonces, esto es claro que si no tenemos un campeón al más alto nivel en el gobierno,
este tipo de programas simplemente seguirán siendo esfuerzos desarticulados y no con un foco como se requiere. Por otro lado, me parece que es importante, como conclusión, pues explorar colaboraciones con colegas de otros países para adoptar lecciones aprendidas. Creo que ha sido un inicio de aprendizaje de lecciones y ojalá sigamos profundizando con todos con quienes tuvimos oportunidad de establecer contacto y escucharlos. Establecer al diseño por desempeño como un criterio de diseño base para la revisión de la rehabilitación de los existentes, así como también para los nuevos edificios. Explorar un programa de asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer el diseño e implantar una estrategia nacional para mejorar el comportamiento sísmico de edificios escolares. Igualmente se recomienda desarrollar documentos y herramientas de apoyo para la evaluación antes y después, así como el diseño y seguimiento de escuelas por ser rehabilitadas, como la que nos mostró nuestro colega canadiense. Implantar la toma de decisiones a partir de estudios costo-beneficio que incorporen pérdidas en el futuro. Establecer seguros paramétricos de la infraestructura física educativa y otros mecanismos de transferencia de riesgo. Lograr la participación activa de distintos sectores en el diseño, implantación, seguimiento de la estrategia sugerida, como ha sido ya referido anteriormente por Gabriela y por David, en cuanto a la participación de los directores de escuela, de maestros, padres de familia, por supuesto de las autoridades locales, directores responsables de obra, corresponsables, etc. Revisar la información disponible sobre escuelas para decidir si se requiere mejorar y profundizarla. A mí me parece que para decisiones macro, en términos de una cartera, creo que tenemos información suficiente, sin embargo no la tenemos para decisiones locales, qué hacer ya particularmente con cada uno de los edificios, particularmente en el caso de las escuelas atípicas, de las cuales tenemos miles de ellas, resultado de lo que sabemos que debemos de erradicar, que es la autoconstrucción. La siguiente. Organizar encuentros con autoridades de la infraestructura física educativa de manera regular, como estos han sido, me parece muy enriquecedor que nos permita compartir experiencias y por ende acordar lineamientos. Desarrollar normas para la evaluación y rehabilitación de edificios existentes, muy particularmente el caso de las escuelas. Insistir en que las decisiones y la implantación de la rehabilitación y mantenimiento sean hechos con criterios técnicos y aplicados por expertos en el tema. Recuerdo el comentario que nos hizo el profesor Pampani en el primer día, cuando si alguien está enfermo del corazón, pues uno no recurre con un médico ortopedista o con un neurólogo, va uno con el cardiólogo. Bueno, pues en el mismo sentido aquí, pues se debe de recurrir especialmente los ingenieros con especialidad en las estructuras, arquitectos, pero bueno, personal que sea especializado en el tema. Y finalmente, me parece que una lección importante al haber escuchado de nuevo a los taiwaneses, particularmente a los canadienses, es que necesitamos aprender a trabajar en equipo, con integrantes de la academia y con la colaboración de autoridades. Creo que no es suficiente para el país los esfuerzos que cada uno de nosotros hacemos en lo individual. Tenemos que trabajar de manera coordinada y si hay interés de nuevo con un campeón en el gobierno, pues creo que hay una disposición clara de la Academia Mexicana de poderlo hacer. La siguiente, por favor. Quiero terminar mi intervención en esta ocasión con un par de anuncios. El primero de ellos se refiere a las constancias de asistencia, donde se van a enviar por correo electrónico en los próximos días a partir del registro de asistencia que tenemos en el sistema de videoconferencias de la UNAM y que nos va a permitir elaborar las constancias. Entonces, aquellos que lo han preguntado, les llegará su correo electrónico en PDF una vez que tengamos depurada la base de datos. La siguiente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a diferentes instancias, al Instituto Nacional, por supuesto, de la Infraestructura Física Educativa, a Claudia Trejo y Diana Salamanca, a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM, Héctor Benítez, su director general, José Luis Rodríguez y Wilfrido Vázquez, que estuvieron pendientes, al Instituto de Ingeniería, Rubén Bautista, Mercedes Gallardo, Amalia García, Yanevi Martínez y Yanela Valencia, a varios de nuestras sociedades amigas que nos hicieron favor de difundir el evento y gracias a los cuales tuvimos la asistencia que hemos disfrutado, ANDROC, ADOC, CEMEX, el Colegio de Arquitectos, el de Ingenieros Civiles, la Asociación Mexicana Estructural, la propia UNAM, y bueno, por supuesto, importante también destacar y agradecer la participación de nuestros intérpretes que han hecho un magnífico trabajo a lo largo de estos 3 días
Lilia Rubio, que encabeza la señora Lilia Rubio, como siempre con un gran profesionalismo y con gran calidad. Hasta aquí sería entonces el resumen del taller que hemos tenido, y pasaríamos entonces al siguiente punto del orden del día, que sería la presentación de los documentos que se han preparado en colaboración con el INIFED y que queremos dar a conocer el día de hoy de manera formal para que quienes estén interesados los puedan descargar. Quienes tengan la posibilidad de hacer una captura de pantalla, están aquí las direcciones electrónicas, tanto en la página del INIFED, la primera dirección, como en la página del Grupo Resiliencia Sísmica de la UNAM, en donde podrán descargar gratuitamente, por supuesto, estos documentos en su formato electrónico. Permítanme muy rápidamente, si puedo compartir la pantalla, y si me permiten hacer un muy rápido recorrido de qué contienen estos documentos y por qué la importancia de contar con estos documentos en el país. Como fue señalado en la presentación del doctor Muriá, una de las lecciones que duramente aprendimos en los temblores de 2017 es que necesitábamos contar con una metodología de evaluación posísmica de edificios en general, incluidas las escuelas, pero el mismo problema lo tenemos en hospitales, en edificios comerciales, etc. Y la importancia de esto es que necesitamos comunicarle a la sociedad en qué condiciones queda su edificio después de un sismo. Necesitamos decirle si su edificio es seguro, si su edificio es habitable, si no es habitable, qué se le va a hacer al edificio, si tiene suficiente daño para que sea rehabilitado, hay que explicarlo. Y eso implica tener una metodología consistente a lo largo del país que simplemente no tenemos. Y en el mismo sentido, una vez que tenemos la decisión de rehabilitar un edificio, necesitamos hacerlo con criterios de ingeniería sólidos, que tampoco tenemos en el país. Entonces, el propósito de haber trabajado en esto fue, uno, uniformar criterios, y segundo, tener la posibilidad de comunicar. Y esto asociado de nuevo al ciclo de la gestión integral de riesgos. Aquellos que me escucharon el día de ayer, pues discúlpenme que vuelva a repetir estas mismas láminas, pero quiero apuntalar el hecho de que está diseñado estos productos para ser aplicados en la etapa de auxilio, es decir, inmediatamente después de la ocurrencia de un fenómeno sísmico, tal que en un primer nivel podamos contestar la pregunta de qué hacer con el edificio. En un segundo nivel, días después, no en el mismo momento, días después, aquellos que estuvieron clasificados con un color amarillo o rojo se evalúan para poder identificar qué tan rehabilitables son o si de plano tienen que ser candidatos a ser demolidos. De tal manera que aquellos que se puedan rehabilitar se lo pueda hacer utilizando los criterios de la guía. Los primeros dos niveles están incluidos en lo que llamamos la metodología, y lo que está incluido en color verde se refiere a lo que se preparó en la guía técnica para fines de la rehabilitación de edificios escolares. Así pues, en los primeros dos niveles lo que se pretende resolver son estas preguntas: ¿se puede o no entrar al edificio? Y las respuestas son sí, no, o bien, aun cuando hay dudas, mientras tanto no entras hasta que despejemos las dudas. En el método de evaluación rápida, que insisto, se aplica en horas y días después de la ocurrencia de un sismo. El método de evaluación intermedia se aplica días o semanas después de la ocurrencia de un sismo, y se aplica en aquellos que fueron clasificados en color amarillo y rojo. Aquellos que están en color verde se pueden seguir utilizando. De tal manera que pueda tomarse la decisión si se puede o no rehabilitar la estructura. El método de evaluación rápida es un recorrido muy sencillo desde fuera de las escuelas, de los edificios de las escuelas. No se pretende que ingresen a las escuelas, y lo que se requiere es que como resultado le podamos comunicar a la comunidad escolar la seguridad de los edificios. El segundo método, el de evaluación intermedia, sí se requiere ingresar al edificio y hacer algunas mediciones muy sencillas de la geometría del mismo edificio para tomar con algunos cálculos la decisión de qué hacer con el mismo. Y ya el tercero, ya una vez que se toma la decisión de rehabilitar esta escuela, pues el chiste es cómo lo hacemos. Le añadimos muros, como nos presentó el profesor Shestobitov, o bien le ponemos contraventeos metálicos. Bueno, todos esos criterios de diseño no los tenemos explícitos en México. Así pues, en estos niveles 1 y 2 se desarrollaron 3 documentos
El volumen 1, que es propiamente la metodología, un volumen 2, que es complementario a la metodología, que abunda en el conocimiento del comportamiento estructural y que puede servir como un libro de texto para diseño estructural, en fin, las materias afines, y un manual de campo que traduce la metodología en un documento sencillo para ser utilizado o consultado en el campo. El último documento, el cuarto, es propiamente la guía técnica de rehabilitación. Hablemos primero rápidamente de la metodología. Este es la portada de la metodología, consta de 228 páginas con más de 100 figuras. Quiero destacar que esta es una metodología que fue revisada por 25 personas, 25 colegas que han participado en levantamiento de daños del INIFED, particularmente destaco con la pena que fue Tonatiuh Balanzario, uno de quienes revisaron este documento, en paz descanse, y que nos ha aportado mucha información e ideas interesantes. Pero lo que quiero destacar con esto es que es un documento que, si bien lo elaboramos con todo el rigor posible, sí fue muy importante la revisión de quienes en la práctica lo van a utilizar. Consta de 15 capítulos. La parte central es lo que está señalado en color morado, que es propiamente la descripción de la metodología, con otros capítulos de apoyo para la evaluación de las escuelas. Como dije, se termina una clasificación con avisos de diferentes colores: verde, aquel que se puede utilizar; amarillo, con acceso y uso restringidos; o rojo, acceso prohibido, que no significa el color rojo que se va a demoler, simplemente tiene suficiente nivel de daño severo que no permita el uso en ese momento de la estructura. Es posible que una papeleta color rojo se convierta en un edificio rehabilitado y por ende, pues, eventualmente se podrá utilizar. Entonces, insisto, el rojo no significa que se va a demoler. Se desarrollaron formatos. Los formatos que realmente tenemos en el país son bastante deficientes. Estos son formatos que, la verdad, gracias al apoyo de nuestros revisores, logramos que incluyeran información con suficiente nivel de detalle sin tampoco tomar demasiado tiempo. Está previsto que la evaluación de un edificio por fuera tome entre 10 y 15 minutos, dependiendo de la complejidad del edificio, de manera que un plantel educativo debería de tomar alrededor de 45 minutos en promedio su evaluación, y podríamos con esto distinguir los que son verdes, amarillos y rojos. Los verdes ya no estarían dentro de las revisiones del Fonden, lo cual estos tiempos, que normalmente son muy estrictos por parte del Fonden, se podrían destinar para los siguientes niveles de evaluación para las estructuras amarillas y rojas. El documento viene acompañado de un conjunto de tablas y figuras, sobre todo para el método intermedio, que ya se hace días y semanas después, con fotografías reales de edificios dañados, particularmente en escuelas de nuestro país. Viene con un conjunto de tablas con diferentes colores para facilitar la interpretación, por ejemplo, aquí, de los principales aspectos a revisar en la inspección de estructuras de mampostería. Esto permite, esta metodología, diseñar programas de capacitación para contar con inspectores de daño en el país, que no tenemos inspectores de daño. Siempre hemos ido a evaluar daño los que más o menos le entendemos a las estructuras, y luego nos damos cuenta, pues, que no todo el mundo entiende lo mismo por agrietamiento ligero, con agrietamiento moderado o agrietamiento severo, menos quienes no tienen experiencia de hacer, por ejemplo, experimentos en el laboratorio. Aquí hay algunos ejemplos de figuras que incluimos, que desarrollamos, que nos inspiramos en algunos otros documentos para poder pues señalar qué tipo de daños se pueden esperar, por ejemplo, en una estructura de concreto. El manual de campo pues traduce la metodología. Son 122 páginas. Igualmente participaron, en este caso, 28 revisores, entre miembros del gremio de los ingenieros y de los arquitectos, que han pues colaborado en evaluaciones de campo. Se tienen 12 capítulos. Cada capítulo está señalado con colores distintos. Estos colores nos permiten, como ven ustedes aquí en el índice y en cada una de estas plecas laterales, poder distinguir en el lugar en donde nos encontramos en el manual, atendiendo a los colores en el capítulo en que nos encontramos, con figuras como las que ven ustedes aquí, esta que estoy señalando, de cuáles serían los aspectos a revisar desde el exterior del edificio que nos deberían de preocupar, como puede ser, por ejemplo, aquí en el 1B, quizá lo alcancen a ver, un poste inclinado. Tenemos un conjunto de diagramas de flujo,
de figuras como las que ven ustedes aquí sobre cómo acordonar un edificio en caso de que el edificio presente algún peligro de caído, algunas figuras sobre problemas de carácter, peligros de carácter geotécnico, geológico, como son las inestabilidades de laderas. Nuestras escuelas no es extraño que estén sujetas a este tipo de peligros, ya sea que las escuelas se encuentren en el pie de la ladera, si la parte inferior, o en el hombro de la misma, en la parte superior, y colocamos algunos ejemplos de daños ocasionados por sismos, ocasionados por daños en las propias cimentaciones, incluso con un capítulo de primeros auxilios, no pretendiendo que la brigada de inspección de daños se convierta en una brigada de primeros auxilios, sino que en caso de que tenga algún accidente, alguno de los miembros de la brigada, pues sepan qué hacer. Estos documentos vienen acompañados de este volumen 2, que como dije es un documento complementario de 178 páginas con más de 200 figuras, que fue revisado por 9 colegas, en donde presentamos de manera gráfica cuáles son los distintos tipos de falla que pueden experimentar una estructura de concreto, de acero, de mampostería, de concreto prefabricado, de elementos de muros diafragma, etcétera, etcétera, que no se limita exclusivamente a las escuelas. Una columna de concreto que falla por cortante, no importa si es una escuela, si es un hospital o si es un edificio de oficinas. Es decir, no distingue cuál es el tipo o el uso de la edificación. Entonces, este es un documento que puede ser muy útil para cualquier asignatura de diseño estructural, de comportamiento estructural, tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Incluimos algunas fotografías de daños asociados a peligros y fallas de índole geotécnico, como son fallas de cimentaciones, problemas de licuación, deslizamiento de laderas, varias de ellas proporcionadas por la doctora Iracema Alcántara, que sé que anda por aquí. Y el último de los documentos, el cuarto de los documentos, es la guía técnica de rehabilitación. Es un documento de 284 páginas con más de 200 figuras, en el cual fue revisado por 19 colegas, particularmente del ámbito de la práctica profesional, del diseño estructural. Es un documento que está dirigido a todos quienes intervienen en el proceso de evaluación, análisis, diseño, construcción, revisión y supervisión de la rehabilitación de un edificio escolar. Es un documento de observancia obligatoria, dado que lo expide el propio INIFED por sus facultades legales, y es obligatorio para todo el sistema educativo nacional, es decir, no únicamente para escuelas públicas, sino también para escuelas privadas. Es un documento que consta de 9 capítulos que van siguiendo el orden en que se realiza la rehabilitación o el diseño de la rehabilitación de un edificio, con consideraciones iniciales de establecimiento de cargas, cómo se hace el análisis estructural, cómo se hace propiamente el diseño, qué diferentes técnicas de rehabilitación se pueden utilizar, y se termina con criterios de durabilidad, construcción y aseguramiento de la calidad. En esta lámina ven ustedes los 15 temas técnicos o técnicas de rehabilitación. El primero es simplemente de alcance, que van desde la reparación local, reparación de grietas, reemplazo de elementos, adición de muros de concreto, adición de cables postensados, hasta la rehabilitación de la cimentación. Para cada uno de ellos se tiene un contenido similar, como el que ven ustedes en el lado derecho, de manera que le permite a los usuarios, ingenieros arquitectos, fundamentalmente ingenieros estructurales, conocer cuáles son los aspectos que deben de cumplir, referidos en ocasiones a las normas de edificios nuevos, y sobre todo señalando qué excepciones hay de aplicación a las normas de edificios nuevos. No todos los criterios de diseño de edificios nuevos son aplicables a edificios existentes. Vienen acompañada la guía técnica de, como dije, de más de 200 figuras, como la que ven ustedes aquí, en donde ya sea utilizando el color o bien utilizando imágenes renderizadas tridimensionales, pues lo que buscamos es explicar de la manera más fácil posible los requisitos que se establecen. Vienen incluidas fotografías para señalar lo que sí, lo que no se debe de hacer, por ejemplo, en este caso, en cuanto a la preparación o el tratamiento de la superficie de un elemento de concreto para ser encamisado. Insisto, el propósito, esto es uniformar y comunicar, son 4 documentos inéditos en el país, probablemente me atrevería a decir
inéditos en el idioma español, tanto para materia de evaluación como materia de rehabilitación. Debo decir que la metodología de evaluación intermedia se puede utilizar para hacer evaluaciones presísmicas, es decir, aun cuando no haya ocurrido el sismo y no tenga daños la edificación, se puede utilizar la metodología. Es una metodología que está basada en identificar los tipos de falla más probables por ocurrir en elementos estructurales, eso componerlos en el impacto que tiene en el entrepiso, en el identificar el entrepiso más crítico y consecuentemente poder tener una priorización del mecanismo que se puede presentar, el mecanismo plástico asociado a las fallas, ya sea una falla, por ejemplo, de cortante en columnas o una falla por flexión en vigas o cualquier otro tipo de falla. Se tienen reconocidos para estructuras de concreto, mampostería y acero los modos de falla más prevalentes. De nuevo, aquí están las direcciones en las cuales pueden ustedes consultar y bajar estos documentos, descargar estos documentos, tanto si consultan la dirección en el INIFED, de la página de INIFED, o bien de resilienciasísmica.unam.mx. Y hasta aquí sería la presentación de estos documentos que están ya disponibles para que los puedan consultar y descargar. A partir de ya, en este momento ya los pueden bajar.